No todos los que celebran el carnaval regresan a casa. No es la resaca, ni los excesos, ni la violencia callejera lo que se lleva a algunos. Es algo más antiguo. Algo que espera entre las máscaras y los tambores. Cuando el sol se oculta y el carnaval sigue, hay presencias que bailan sin ser vistas. El desfile de las sombras. En el corazón de los Andes peruanos, donde las montañas arañan el cielo, se encuentra un lugar envuelto en misterio y tradición. Aquí, en estas tierras antiguas, se celebra un carnaval diferente a cualquier otro en el mundo. Este no es un carnaval común y corriente, sino uno que está impregnado de leyendas y mitos que se han transmitido de generación en generación. Un carnaval donde los disfraces ocultan algo más que rostros, donde cada máscara y cada traje cuenta una historia de tiempos pasados, de espíritus y de sombras. La música que resuena en el aire no es solo para celebrar, sino que también evoca lamentos ancestrales, recordando a los vivos de los que ya no están. Es el Carnavalón de Cajamarca, un festival que se dice es un portal a un reino de sombras eternas. Durante estas noches mágicas, las calles se llenan de una energía que es tanto festiva como inquietante. Algunos creen que es solo una leyenda, una historia para asustar a los niños y mantener vivas las tradiciones. Pero hay quienes han experimentado algo más, algo que no pueden explicar con palabras. Otros, los que han visto con sus propios ojos, saben que el carnavalón guarda un secreto terrible. Un secreto que se susurra en las sombras y se refleja en los ojos de aquellos que han sido testigos. Un secreto que se revela solo a aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de la realidad. En este carnaval, la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina, y aquellos que se aventuran demasiado lejos pueden encontrarse cara a cara con sus peores miedos. Pedro, un joven periodista en busca de la verdad detrás de las leyendas, llegó a Cajamarca con el corazón lleno de curiosidad. Había oído hablar de las historias que envolvían a esta ciudad, relatos de fantasmas y misterios que habían capturado su imaginación desde niño. Con su libreta en mano y una cámara colgada al cuello, estaba decidido a desentrañar los secretos que se escondían entre las calles adoquinadas y las viejas casonas. Y una pizca de temor. La ciudad bullía con la energía frenética del carnaval. Las luces brillaban intensamente, iluminando cada rincón con colores vibrantes. El aire estaba lleno de música, risas y el bullicio de la gente disfrutando de la festividad. Pedro no podía evitar sentirse abrumado por la magnitud del evento. Las calles estaban repletas de gente disfrazada, sus risas resonaban en el aire frío de la noche. Los disfraces eran tan variados como impresionantes, desde criaturas míticas hasta personajes históricos. Cada esquina parecía tener su propio espectáculo, y Pedro se maravillaba con la creatividad y el entusiasmo de los participantes. Pero algo en la atmósfera le inquietaba. Algo se escondía detrás del jolgorio desenfrenado. A pesar de la alegría aparente, Pedro sentía una presencia oscura, como si las sombras mismas estuvieran observando cada uno de sus movimientos. Era una sensación que no podía ignorar. Una corriente subterránea de miedo serpenteaba entre las risas y la música. Pedro notaba miradas furtivas y susurros a su alrededor, como si la gente supiera algo que él no. Decidió mantenerse alerta, consciente de que el peligro podía estar más cerca de lo que parecía. Pedro, atraído por el misterio, decidió sumergirse en el corazón del carnaval. Sabía que para descubrir la verdad, tendría que adentrarse en lo desconocido, enfrentarse a sus propios miedos y seguir las pistas que el destino le ofreciera. Con cada paso, se acercaba más a la revelación que cambiaría su vida para siempre. Mientras Pedro se adentraba en la multitud, comenzó a notar algo peculiar. Sombras, más oscuras que la noche misma, se movían entre la gente. Sombras que parecían tener vida propia. Se deslizaban entre las piernas de los bailarines, se aferraban a las paredes, susurraban en las sombras de los callejones. Al principio, pensó que eran producto de su imaginación, pero las sombras persistían. Sus movimientos se volvían cada vez más audaces. Susurraban su nombre, lo llamaban desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no andaba bien. Decidido a encontrar respuestas,
Pedro comenzó a seguir a las sombras. Se deslizaban por callejones estrechos y oscuros, lo guiaban por un laberinto de calles empedradas. La música del carnaval se fue apagando, reemplazada por un silencio inquietante, solo roto por el sonido de sus propios pasos. Las sombras danzaban a su alrededor, cada vez más cerca. Sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran tratando de comunicarse con él. Pedro se sentía observado, perseguido. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba con cada paso que daba. Exhausto y aterrorizado, Pedro se encontró frente a una vieja casona. Había llegado hasta allí siguiendo una serie de pistas que lo habían llevado a creer que encontraría respuestas a los misterios que lo habían atormentado durante años. La mansión, con su fachada desgastada y ventanas rotas, parecía un lugar sacado de una pesadilla. Las ventanas estaban oscuras, como ojos vacíos que lo observaban. Cada una de ellas parecía esconder secretos oscuros y olvidados. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaba más a la entrada principal. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, instándolo a entrar. Era como si la casa misma lo estuviera llamando, atrayéndolo hacia su interior con promesas de revelaciones y verdades ocultas. Pedro, aunque asustado, no podía resistir la atracción. Sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia la puerta. Era una sensación extraña, como si manos invisibles lo guiaran, asegurándose de que no pudiera dar marcha atrás. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido. En un último acto de valentía, Pedro abrió la puerta y entró. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio, y un aire frío y denso lo envolvió al cruzar el umbral. Sabía que no había vuelta atrás. La casa estaba sumida en la oscuridad, el aire denso y frío. Cada rincón parecía estar lleno de sombras que se movían y susurraban. Pedro avanzó con cautela, sus ojos tratando de adaptarse a la penumbra. Tropezando en la oscuridad, encontró un espejo polvoriento. El espejo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, como si no hubiera sido tocado en años. Pedro se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Al acercarse, vio su reflejo, pero no era él. La imagen en el espejo parecía distorsionada, como si perteneciera a otra persona. Pedro sintió un nudo en el estómago mientras observaba más de cerca. Era una sombra, una silueta oscura con sus ojos brillando con una luz roja e infernal. La figura en el espejo parecía moverse independientemente de Pedro, como si tuviera vida propia. Un miedo profundo se apoderó de él mientras se daba cuenta de que había desenterrado algo mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. Una extraña calma se apoderó de Pedro. La lucha se desvaneció, reemplazada por una resignación helada. Ya no sentía miedo, solo una extraña sensación de pertenencia. Miró sus manos, ahora oscuras e incorpóreas, y una sonrisa macabra se extendió por su rostro. Las sombras lo rodearon, susurrando palabras de bienvenida en un idioma antiguo que de alguna manera entendía. Lo guiaron hacia una puerta al final del pasillo, una puerta que se abría a una noche eterna. Pedro la cruzó sin dudar, listo para abrazar su nuevo destino. Pedro emergió a la luz de la luna, vestido con un traje de sombras que se movía con vida propia. A su alrededor, un desfile interminable de figuras sombrías avanzaba por las calles de Cajamarca. La gente, ajena a la procesión espectral, seguía celebrando. Su alegría alimentaba a las sombras. Pedro se unió al desfile, su risa resonando con un eco hueco en la noche. Había encontrado su lugar entre las sombras, un miembro más del carnavalón, un prisionero de la noche eterna. El carnavalón continúa año tras año, atrayendo a nuevos participantes a su danza macabra. Y cada año, las sombras se hacen más fuertes, su control sobre Cajamarca se intensifica. Algunos dicen que si miras con atención, en el reflejo de las ventanas, puedes ver el desfile de sombras, una advertencia silenciosa de que el carnavalón nunca termina realmente. Solo está esperando su momento para reclamar nuevas almas. Noche de Huacas.